Buenas tardes, 12 de agosto del año 2022, son las 6:52 de la tarde y hoy quiero analizar una película que se llama Los Miserables del año 1978, tuvo una nueva versión después en el 2012 y es basada en la novela de Los Miserables del escritor Víctor Hugo, todo un clásico en verdad. La novela Los Miserables trata de la época del año, aproximadamente en la época de 1796, finales del siglo XVIII, en esa Francia todavía aristócrata, donde ya se estaban dando algunos vestigios, algunos focos de violencia que traerían más tarde como consecuencia la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, el protagonista de la película es Jean Valjean, ese es el personaje protagonizado por Richard Jordan, y el policía que lo persigue durante toda la trama de la película se llama el inspector Javert, protagonizado por Anthony Perkins. Entonces, la película en sí, si hacemos una pequeña sinopsis, tiene que ver con eh, que en esa época las leyes degradaban a los hombres, las atemorizaban, eran como una tiranía, que por un robo de pan, porque estaban pasando hambre, Jean Valjean es condenado a 5 años de prisión en Toulon. 5 años de prisión en Toulon, donde el inspector Javert era como el jefe de esa prisión. Por eso es que se conocieron bastante bien, porque por esos 5 años de Jean Valjean, que él consideraba injusto esa condena, él intentó fugarse varias veces y no lo lograba, o sea, siempre lo atrapaban y cuando lo llevaban frente a Javert, entonces le aumentaban la pena de prisión y si decía algo en su defensa le podían aumentar algo más. O se decía algo con dignidad le aumentaban más la pena. La película no habla de qué habrá sido de la hermana y los hijos de su hermana que él intentaba alimentar. Eran sus sobrinos. No habla al respecto. En sus varios intentos de fuga llegó a tener hasta más de 23 años de prisión en Toulon, solo precisamente por el robo de pan. Habla de la miseria, habla de los muchachos de la calle, de pobreza, de la falta de pan. La falta de pan era un gran problema para la época. Que mientras la aristocracia vivía en lujo y derroches y en muchos errores pues, que cometieron cuando la era de Luis XIV, bueno, y la reina también, y la reina creo que no era ni francesa, y no me recuerdo bien el nombre de la reina, o sea, una cosa loca que era muy derrochadora, que si decían, por ejemplo, que si el pueblo no tenía pan, no me recuerdo el nombre de la reina en este momento, ella decía, bueno, que coman pasteles, un insulto bastante grave que lo que hacía era poner en un punto de ebullición a los revolucionarios de la época y bueno, a la larga explota la Revolución Francesa y después ya fue imparable, terminan muertos los aristócratas guillotinados y bueno, hubo una época sangrienta y donde los revolucionarios se identificaban con los eslogan igualdad, fraternidad, hermandad, una cosa así por el estilo. Igualdad, libertad y fraternidad. Pero yo no quiero narrar toda la película, las 2 horas completas en este video. Jean Valjean se escapa finalmente cuando busca rescatar
a un hombre que estaba en problemas, que estaba prácticamente como colgado y estaba cayendo en un lago. Vayan baja a buscarlo, pero al soltarlo del amarre que tenía, él se suelta y cae en el lago y se escapa. Finalmente logra escapar. Pero esos 23 años de cárcel donde tenía que convertirse como en una fiera en un mundo difícil, atrapado, sin saber qué hacer, se había convertido de ese buen hombre que había robado un trozo de pan, bueno, buen hombre hasta que tuvo que cometer el delito. Era un leñador y los leñadores de por sí eran hombres muy fuertes. Incluso salvó la vida de alguien en Tulón levantando una piedra extremadamente pesada con la fuerza de su espalda, alguien que cualquiera hubiera colapsado. Pero bueno, regresando a su escape, él consigue refugio en la casa de un arzobispo, de un obispo, vamos a llamarlo así. Y él durante la noche necesitaba de dinero, él viene y toma los cubiertos de plata de la casa del obispo y escapa. Él es apresado y le consiguen los cubiertos de plata y se lo llevan a donde estaba el obispo. En ese momento la policía que lo arresta no sabían de que él era Jean Valjean, el hombre que había escapado de Toulon, pero tenía un aspecto terrible, horrible, como de animal, violento. Entonces, en ese momento, cuando se lo traen frente al obispo, este es el hombre que le robó los cubiertos de plata. Entonces voy al momento cumbre de la película, en donde yo me quiero detener. Y es cuando el obispo dice, bueno, hijo, es que te fuiste sin avisar, te faltaron los candelabros de plata. Y agarran los candelabros y los meten en el saco junto con los cubiertos de plata. Jean Valjean quedó asombrado, no me acusó, no me atacó, ¿por qué no me envió de nuevo a prisión? ¿Por qué hizo esto? Los policías lo sueltan y él en la casa del obispo, él preguntaba una parte muy conmovedora, pero ¿por qué usted hace esto por mí si yo en su casa le hice daño y le robé los cubiertos de plata? ¿Por qué usted hizo esto por mí? ¿Por qué lo hace? Y le contestó el obispo de esta manera, porque te estoy comprando el alma al diablo, te estoy arrebatando de las garras del diablo. Y estos candelabros y esto que te estoy dando, lo vas a usar para ser un hombre nuevo y para que te conviertas en un hombre de Dios, para ser un hombre de bien. Era la primera vez en más de 23 años en que Jean Valjean era tratado como un ser humano y no como un animal, como un latigazo y castigo y cadenas y cosas así por el estilo, y suciedad y cosas así por el estilo. Un hombre extremadamente sucio, que no se bañaba y una barba inmensa, todo desaliñado, todo mal. Y cuando vio ese gesto de amor de parte del obispo, le estoy arrancando esta alma al diablo para entregársela al Señor y para que hagas el bien. Ese fue el momento más importante de transformación, de cambio
que hubo en la vida de un hombre. No creo que haya una novela que exprese tanto la transformación de animal, de delincuente, de bestia, a ser un hombre bueno, un hombre caritativo, un hombre de amor, como lo se convirtió el personaje de Jean Valjean, que, que al final, después en el transcurrir de los años, él se convierte en el alcalde de Vigo, según recuerdo yo, en el alcalde de Vigo. Incluso cosas extrañas del destino. El inspector Javert es movido para ese pueblo, para esa ciudad de Vigo. Y, y al ponerse las órdenes del alcalde, él trata de llevar su manera inflexible de imponer la ley, tal cual como lo sabía hacer él. Pero como ya Dios, el Espíritu del Señor, había entrado en el interior, en el corazón del alcalde, entonces buscaba proteger a una buena mujer y a su hija y darles trabajo. El hombre no, Javert no tenía ningún tipo de misericordia, sino que tenía como odio y asco a todo lo que, a toda esa pobreza, le daba repugnancia y no tenía la más mínima sensibilidad humana, cosa que le chocaba y le caía mal del alcalde, porque el alcalde era todo lo contrario. Hay un momento cumbre de la película, y yo lo recuerdo en la novela porque yo lo leí. Por eso que conozco bien las historias, porque no solamente vi las películas, las dos versiones, tanto del 78 como la del 2012, sino que también leí el libro. Dos tomos estuve leyendo yo de Los Miserables. Y tardé meses en terminarlo, por cierto. Se da el caso de que Javert le pide al alcalde que lo castigue por su impertinencia, porque él había enviado una nota de que él sospechaba de que el alcalde era Jean Valjean porque lo vio salvar a un hombre, levantar una carreta y él decía, yo nunca, solamente una vez, decía el inspector, había visto esa demostración de fuerza cuando levanta la carreta y saca a un hombre de la carreta y lo hizo el alcalde con su espalda. Entonces eso le hizo recordar y empezó a moverse en la conciencia. Este parece que es el hombre que yo estoy buscando desde hace años y que escapó de Toulon. Le pide excusas y le pide ser castigado y removido de su cargo. Ya, el alcalde de Vigo lo perdona, pero se da un momento increíble de la novela donde viene una prueba grande para saber, para que el lector sepa lo que estamos disfrutando de la novela y de la película, si en verdad Dios estaba dentro del corazón del renovado, reformado Jean Valjean. Resulta que apresan tres hombres cerca de Vigo, en otra ciudad que no recuerdo, y iban a ser condenados y uno lo llamaban Jean Valjean, un hombre que parecía que tenía un cierto problema, ¿no? Una condición, algo así, como un retraso. Entonces era fácil culparlo diciendo que era Jean Valjean porque no se defendía bien. Entonces
viene ese momento cumbre donde el alcalde de Vigo dice, ajá, ¿qué hacer? En la novela, me recuerdo bien, no solamente la película, sino los escritos del libro. Tengo la oportunidad de quitarme de encima el mundo, la vida de Jean Valjean, de fugitivo, y permitir que otro hombre pague por mí. Un pobre diablo que sabrá Dios quién será y por qué habrá caído en esa situación. Y por fin yo sería libre y ya ver desistiría de esa persecución. Pero cuando un hombre le entrega su alma a Jesús, uno no debe permitir ese tipo de injusticias. Que las calamidades caigan en manos o en los hombros, mejor dicho, de un inocente. Y él, siendo un hombre de fe, él se arma de valor y trata de arreglar todas las cosas para ir allá a ese juicio, a presenciarlo. Y bueno, y él sale a caballo y a enfrentar su destino. Hubo un momento que en las paradas de los caballos no habían caballos frescos y él tenía como un cierto alivio y decía, Dios, por lo menos lo intenté, hice todo lo que pude y parece que no puedo llegar a tiempo, el hombre será condenado. Perdón Dios por no poder cumplir la misión de liberar a ese inocente, de pagar mis culpas, ¿no? Pero resulta, pasa y acontece que, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, aparece alguien, no, no, aquí casualidad que tenemos un caballo fresco, usted puede continuar su viaje. Y el hombre viene y bueno, está bien, páseme ese caballo y continúa su viaje. Y él llega como el alcalde de Vigo a ese juicio. Muy respetable, le dieron un paso, se siente incluso en la primera fila y ve a los tres desgraciados que estaban siendo condenados, que se habían escapado y están condenados. Pero entre ellos había un inocente. Y cuando todo parecía que iba a estar terminado, concluido, porque eran inflexibles en esa época, se levanta de pronto el personaje del alcalde de Vigo y dice, señores, aquí se está cometiendo una injusticia. Hable, señor alcalde. Resulta que ese hombre no es Jean Valjean. Y le habla a los otros compañeros. ¿Te acuerdas cuando yo te hice una cicatriz cuando intentaste matarme? Demuéstrala en tu hombro, yo no sé qué. Y tú, fulano, no me acuerdo bien el nombre, recuerda cuando tenías marcado el número yo no sé qué en el brazo. Era el número yo no sé qué tal. Y este era mi número y se levanta la manga y muestra su número. Dije lo que tenía que decir y me retiro. Liberó de las cadenas y de la prisión a un inocente, pero él se había tirado la soga a sí mismo. Había salido del anonimato, había salido del estado de confort, pero hizo justicia porque su conciencia de hombre de Dios no podía permitir de que un inocente fuera culpado en nombre de Jean Valjean. De haberlo busca de una forma inflexible. En la casa de Jean Valjean estaba refugiada la madre de Cosette. Le iban a regresar a prisión. La madre de Cosette muere de una niña. Y Jean Valjean le pedía 3 días a Javert para poder ir a buscar a Cosette.
Yaver no se lo iba a permitir, entonces lamentablemente se mostró a la fuerza, agarró como una especie de esos muebles donde se ponen los sombreros y le decía a Yaver, usted la asesinó y le decía a Yaver, acaba de salir el verdadero Yambayán, el verdadero animal, la verdadera bestia. Creo que al final termina golpeando a Yaver y Yaver queda inconsciente y él escapa. Y empieza esa gran persecución donde él busca a aquellos que tenían a José y exprimían a la madre pidiéndole cada vez más dinero. Era una muchachita que era maltratada, esclavizada prácticamente, hacía las labores, mientras que las niñas de la casa jugaban, José era explotada y esclavizada. El señor Ternadier, me recuerdo yo de la novela perfectamente. Ternadier, en su ambición, le pedía a Yambayán cuando él llega una cantidad grande de dinero, marcos y cosas así. Y cuando se la lleva, cuando le paga Yambayán y se la lleva, Ternadier lo persigue, le dice, no, no, esa cantidad es poca, era mucho más, pero se vuelve con esa fortaleza física y Yambayán lo mira fijamente y se recoge Ternadier. Era un hombre de Dios. Ellos atravesaron el muro para entrar en París. Son perseguidos por Javert, pero finalmente logra escapar en un convento donde finalmente Cosé es aceptada y se encuentra casualmente que el quien trabaja en el convento es la persona que él salvó que estaba debajo de la carreta. Resulta de que se convierte en un hombre de bien, un hombre respetable, un hombre que hacía caridad, que repartía comida en los más pobres, repartía sopas y cosas así. Este, no me recuerdo el nombre que él usaba en París. Sin embargo, Javert lo reconoce de refilón, que le va pasando de lado. Lo busca, pero al final no lo consigue. Un muchachito lo vacila y no lo consigue. Pero como habían focos revolucionarios que estaban empezando en esa época, el novio de Cosette estaba metido en una barricada y Ambayán sabía de que estaba pasando peligro y se acerca a esa barricada, pero una vez que entra en la barricada ya no podía salir porque ya se había convertido en uno de los revolucionarios. Y casualmente Javert es reconocido por un niño y dice que es inspector de la policía, el mismo niño que lo había vacilado y lo apresan a Javert y Javert lo iban a asesinar, pues. Mas no querían que su cuerpo fuera mezclado con los revolucionarios. Jean Valjean dice, déjeme este honor a mí, y se lo lleva aparte a un callejón, saca un cuchillo, estaba amarrado Javert y dice, sí, un cuchillo, interesante. Lo pone de espaldas, volteese, y lo que hace Jean Valjean es que lo libera, ya puede irse Javert. Y decía Javert, pero ¿por qué hace esto? Solo váyase. Esto no ha cambiado nada. En cuanto pueda lo voy a perseguir. Bueno, la barricada cae, el novio de Cosé cae herido. Si me recordase el nombre del joven se lo diría. Entonces Jean Valjean, en medio de la turbulencia, encuentra un camino para escapar y es por las alcantarillas. Javert buscando, pero por aquí tiene que estar Jean Valjean, no puede ser que se haya escapado, un hombre mayor y tal. Y cuando ve la parte de las alcantarillas,
se van metiendo en medio de las alcantarillas y de París. Y bueno, y viene el momento cumbre de la película, donde tienen que atravesar prácticamente ríos donde había muchos excrementos, ¿no? Un momento difícil de la película, donde habían ratas, excrementos, era muy fuerte esa escena. Y cuando va repartiendo los soldados, ya cuando está levantando la tapa de la alcantarilla para salir, ya le dice que baje, lo encuentra con la pistola y le pregunta, y le pregunta, ¿por qué me liberó? Entonces le dijo Jean Valjean, hace años un hombre bueno tuvo compasión de mí y me liberó de la prisión, hizo algo bueno por mí y eso transformó la vida en mi vida y me convirtió en un hombre del Señor. Usted me odia, le decía Javert apuntándole con la pistola. No, no, simplemente no lo odio. ¿Qué siente por mí? No siento nada. Pero Javert, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Por qué usted me ha perseguido todos estos años? ¿Por qué insiste en mi persona? Y Javert le contestó, porque usted me ha vencido y a mí no me gusta perder. Y le contesta Jean Valjean, pero es que yo no estaba buscando vencerlo a usted. Yo solo quería mi libertad. Yo solamente quería seguir mi vida. Yo veía como una injusticia esa condena en que yo había tenido. Pasar más de 23 años en la cárcel, en medio de la oscuridad y la suciedad. Yo no quería vencerlo a usted, independientemente si usted era el, el jefe o el director de la prisión de Toulon, igualmente lo hubiera intentado. No era nada personal. Usted me odia. No siento nada por usted, inspector Javert. En verdad usted no significa nada, en verdad. Usted no quiere morir. Claro que no quiero morir. Por supuesto que no quiero morir. Yo quiero vivir. Al fin, dice Javert, coincidimos en algo. Voltéese, le dice Javert. Y cuando se voltea Valjean en la pared, de pronto se esconde Javert detrás de los muros de las cloacas. Y de pronto, esperando el disparo final, Jean Valjean espera un rato, luego voltea y luego recoge a su herido y al ver que no estaba Javert y lo termina sacando. Como para empezar una vida nueva y salvó la vida de esos enamorados. Javert no podía aguantar la vergüenza de haber fracasado. Él dijo en esas alcantarillas, yo nunca he infringido la ley, nunca he roto la ley lo es todo. Y Jean Valjean le decía, para usted la ley lo es todo, y por eso lo compadezco, porque en mi corazón lo que hay es compasión por usted, y lo compadezco bastante por lo que usted vive y lo que está sintiendo. Y haber no aguantado la vergüenza y llega a un río caminando, pone el bastón a un lado, el sombrero, su pistola y se lanza al río y termina ahogado en ese río. Finalmente Jean Valjean queda libre de esa persecución.
Pero lo que me interesa es que se dan varios momentos de la película. El más importante son las palabras del obispo. Ya estoy haciendo un resumen de este primer video de una serie de películas clásicas que yo quisiera hacer. Vamos a redondear y cerrar. Lo más grande de la película para mí, ¿qué fue? Yo con estos candelabros, te estoy comprando el alma a Satanás, al diablo, y te la estoy comprando para dársela a Dios, a Jesucristo. Desde hoy vas a ser un hombre bueno, un hombre de bien. Y Jean Valjean, al ver que alguien se compadeció por él, rompió a llorar, se quebró. Ya no soy un animal, ya no soy una bestia, sino que finalmente sintió de que alguien le interesaba y sentía el amor del Señor, la transformación de Dios. Y hubo varios episodios donde el poder de Dios se manifestó en su conducta cuando fue a liberar al inocente que iba a ser culpado en su nombre. O cuando él libera a Javert, cuando pudo haberlo asesinado y pudo haber acabado con todo en ese momento en el callejón. Hay varios episodios donde Jean Valjean pudo haberse convertido de nuevo en una bestia y no fue así. Ante la tentación se mantuvo firme y fuerte y esa transformación personal y espiritual se dio en él, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. La gracia del poder de Dios, cómo transforma la vida de un hombre. Esta es la primera reflexión que quiero hacer de una serie de películas que me fascinan, tanto la música como las películas, y en verdad esa novela para mí se hizo grande con la transformación personal que tuvo el personaje de Jean Valjean. Espero que hayan disfrutado del relato, de este resumen. Les recomiendo vean la película, está en YouTube. La de 1978, yo no sé si la de 2012 está en Netflix, no estoy seguro. Pero en verdad, cuando lleguen al momento del obispo, cuando le habla así a Jean Valjean, a un hombre que parecía perdido y en las garras del diablo, por lo que había vivido, por las flagelaciones, resulta de que prefirió quedarse del lado del Señor, en los caminos de Dios, y ser un hombre bueno al servicio de la obra de Dios. Si te gustó el video, este análisis que acabo de realizar, por favor puedes dejarme un like. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos conversatorios, bienvenido seas. Y si quieres compartir el video con algún redes sociales como tú quieras, me harías un gran favor. Mi eslogan de siempre: se les aprecia y se les respeta. Les habló Ernesto Rondón. Son las 12, hoy es 12 de agosto y son las 7:26 ya entrando la noche. Bendiciones para todos.